www.nuestrafm.com. (19:20), en realidad pasaron de las 9 de la mañana. Mirá, me dice Ailén que están comenzando con la colecta anual de caramelos. Los jóvenes por el barrio arrancaron con la colecta anual de caramelos por el esperado Gran Día de las Infancias en Barrio Unión, ¿no? Como ya es un clásico, me parece, para los chicos del barrio. Así que vamos a difundirlo desde aquí. Después vamos a buscar un poquito más de información, a ver qué es lo que necesitan y cómo están preparando para este año. ¿Qué más? Tenía por acá algunos mensajes que tienen que ver con lo que hablábamos recién, con Walter Sequeira, con el presidente de la FERN. Claro. Bueno, es largo, son varias las cosas que dice Ricardo, pero me parece que vamos en el mismo sentido, ¿no? El EPRE existe porque la comunidad le dio poder a distintos gobiernos para que conformaran el EPRE. Un ente regulador, una cosa de locos, un ente regulador que debe regular justamente las acciones de gobierno en este sentido, en este caso de la electricidad, que está conformado por directivos que son nombrados por el propio gobierno. O sea, tienen que controlar a los que los designaron. Una cosa, ¿no? Pero bueno, muchas veces hemos hablado de este tema. Y entonces, en definitiva, los más jodidos que somos nosotros, somos los que también les dimos las herramientas en toda la cadena para que esto suceda. Es cierto, confiando que estábamos haciendo lo mejor, obviamente, pero bueno. Saludo grande para mi amigo el Daniel Castañeda, se viene con todo, se viene con todo la criollita, ya casi está, Dani querido, un gran abrazo para vos también, un beso grande para Gachi, para Graciela Maidana. Me confirma Graciela que una cosita más, lo tengo a contacto en línea, le pido disculpas, pero me confirma Graciela que mañana en el centro de jubilados de la Adela, entre las 9:30 de la mañana y la 1 de la tarde y las 2 de la tarde y las 4:30, de 9:30 a 13 y de 14 a 16:30, lo digo bien, va a estar atendiendo personal de PAMI, de La Pampa, en el centro de jubilados de la Adela. ¿Sí? Mañana por la mañana y por la tarde. Después vamos a pasar los horarios de vuelta. Silvita, tengo tu mensaje que todavía no hemos escuchado, pero lo vamos a compartir en un ratito. Y bueno, y algunas cosas que tienen que ver con el RIGI que nos dice nuestro querido amigo Cristian y varias cosas más. Hay mucha gente en la pantalla de la radio. Saludo grande allá en Puerto Madryn a mi querida amiga Nélida, a Nélida Palacios. Buen día, Nélida. Buen día también para Darío Lillo. Buena jornada, maestro. Hace rato que no le saludaba. Ojalá que sea porque anda laburando tempranito. Ojalá que sea eso. Beso grande para mi amiga Jessie. Buena semana para vos también. Y para Jena, si es que anda por ahí. No creo, debe estar en la escuela. Un gran beso para él también. Nelly madruga los lunes, únicamente los lunes después, pero bueno, un beso grande, Nelida. Bueno, cómo se están terminando uno de los lugares donde trabajaban tantas personas con la cuestión frutícola, dice Abel. Bueno, Miguelito decía que salía humo todavía, muchos mensajes que tienen que ver con lo que hablábamos recién a propósito de Lanza Roja. Y decíamos nosotros que nos parecía importante, más allá de la pena que puede haber causado en muchos y en muchas personas. Yo sé de Lucy, por ejemplo, que no podía parar de llorar porque encima ella lo veía en primer plano, ¿no? Vive ahí muy cerquita, muy enfrente de Lanza Roja, y como ella, tanta gente que pasó por el lugar, que tuvo algo que ver, que vio funcionando eso, y algunos incluso me contaban hoy muy tempranito que siempre abrigaban la esperanza, al pasar en bicicleta por ahí, abrigaban la esperanza de algún día ver de vuelta esos tremendos portones abiertos de par en par y entrando y saliendo fruta. Cosa que
Ya lamentablemente es imposible que ocurra porque, bueno, como titulábamos nosotros ayer en la nota para los medios, bueno, cayó otro grande allí en el centro mismo de Colonia, Juliá y Echarren. Una de las personas que mucho tiene, y decíamos también, no está bueno que esto ocurra dentro de tanta tristeza y ocurra sin dejar algún registro más. Supongo que debe haber alguno por ahí, supongo nada más, pero dejar algún registro de lo que significó eso, de cómo se gestó esa alternativa y bueno, de lo que pasó después, ¿no? Algún registro de la historia de Lanza Roja. Uno de los que está muy cerquita de conocer esa historia, que conoce a fondo esa historia, es Eduardo Domínguez, que ha tenido la gentileza de atendernos. Cotato, muy buenos días, un gusto saludarte. Hola Hugo, buen día. Bueno, gracias. Gracias por atendernos, Cotato. Sí, sí, te escucho. Por supuesto que vamos a hablar de algo que no es nada grato para ninguno de los que tuvimos algo de parte en eso, pero bueno, te puedo contar mucho de la historia porque la conozco desde que inició. Claro, esto iba a preguntarte, Cotato, vos estuviste ahí cerquita en la formación de Lanza Roja. No en la formación porque en ese tiempo yo era muy pequeño, pero sí estuve al lado de mi viejo, que fue de los primeros socios cuando Lanza Roja inició, con el primer galpón que se levantó desde cero en un terreno que está donde está la Cámara de Productores y esa cantidad de casas que están ahí juntas. Ahí estaba el galpón inicial de Lanza Roja, que fue por los años 65, 66, que era cuando se pregonaba a través, por medio del gobierno, que era ministro de Economía, un tal Blanes, Ujú. que fue después muy conocido por años, que fue el que vino pregonando la Asociación de Productores en Río Colorado. Y de hecho, bueno, en esa época se formó Lanza Roja con un grupo importante de productores, se formó Fruticultores del Centro con otro grupo importante y un poquitito más adelante otro grupo que se llamó Jurrenco, bueno, que funcionaron hasta no hace mucho tiempo. Y Lanza Roja nació ahí, en ese lugar, también por un fuego se destruyó todo, no me acuerdo el año justo, pero Ah, no quedó nada. ya tuvo otro, había vivido otro incendio, ese galpón, ese mismo galpón era. Sí, 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 el galpón primero se hizo desde cero, o sea, el terreno era en la chacra de Beto Tesey, y que fue uno de los socios iniciales. Se cedió el terreno este, donde ya te dije está la cámara, y bueno, ahí se levantó desde cero el primer galpón, Ujú. con mucho sacrificio, poniendo mucha fruta a cada uno de los socios, y bueno, empezó a funcionar y de hecho funcionó varios años, hasta Ujú. que se prendió fuego. Eh, Eh, como, alter- no, decime. como alternativa, antes de levantar ese de vuelta, estaba el galpón que, bueno, que ahora se quemó, que era de una firma de Buenos Aires que se llamaba Fruco, Sociedad Anónima, y bueno, estaba sin uso, y los socios de Lanza Roja decidieron hacer las gestiones y se compró ese galpón. Ujú. Fue por los años 70 más o menos. Y ahí ahí ya empecé a trabajar, sí, yo también. Eh, bueno, y de ahí para adelante fue siempre con bastante éxito, digamos, en la parte comercial, la parte productiva. Acordate, vos no sé si te acordarás, pero en esos años la colonia era esplendorosa en cuanto a la producción de manzanas. Claro, claro. Tenía manzanas y peras. Peras no tanto, pero manzanas muchísimas, con muy buena calidad, muy buena aceptación. Bueno, y de hecho se empezó a trabajar muy bien. Cotato, Lanzarro, sí. Lanza Roja era, bueno, vos nombrabas recién dos o tres firmas, pero digamos, fue uno de los emblemáticos Lanza Roja de la colonia. Y nacimos juntos con Fruticultores del Centro, Claro. que es la otra grupo de productores que se asoció en la misma forma a instancias de este señor Bolanes,
que era ministro de Economía de la provincia, y bueno, y se empezó a funcionar, sí, bien, realmente bien. Fue Capaz que te pregunto una pavada que es muy difícil que puedas recordar ahora, pero algún dato del movimiento que había, era mucho el movimiento, pero digo, algún dato del movimiento que había en el galpón de la fruta que se procesaba, algo por el estilo. Sí, te puedo decir con total seguridad. En esos años, llegamos al año 75, 78, en esos años, la colonia llegó a exportar alrededor de 200.000 cajones de manzana o cajas Ah, en ese momento, porque ya estaban empezando ya a usar las cajas de cartón. 200.000 bultos se exportaba. De hecho, Lanza Roja era uno de los aportantes, y bueno, y el otro era Fruticultura del Centro, muy importante, y varios galpones más que estaban en la colonia. sí. Lanza Roja trabajaba con 110 personas en los momentos de máxima temporada. Ujú. Y bueno, sí, con cualquiera que hables, la cooperativa de productores tenía alrededor de 300 empleados, Claro. y había no sé cuántos colectivos diarios Ujú. que iban y venían permanentemente. O sea, la colonia era realmente eh, importante, realmente importante, sobre Eso en todo la para Río Colorado. década del 70, Cotato, ¿fue esto desde década del 70? Sí, década del 70, te estoy hablando cuando más se exportó fue alrededor del año 76, 78. Ujú. Eh, esa época cuando más fruta se trabajaba. Incluso se llegó a tener un puesto en el mercado central de Buenos Aires, bueno, que aportaban, se mandaban de varios productores de galpones de Río Colorado, se mandaba para allá. Y sí, era un trabajo permanente, había muchísima cantidad de manzanas. No te sé decir en toneladas porque a lo mejor me equivocaría, pero si mal no recuerdo, era por los galpones pasaban alrededor de 40.000 toneladas. Por los 40, galpones, ¿eh? 40.000 toneladas por todos los galpones. Sí, por todos los galpones de Río Colorado. Ujú. Qué numerito, ¿no? ¿Y qué pasó, Cotato? ¿Por qué Sí, qué numerito qué realmente, numerito? porque hoy no sé, los números de este año no los tengo seguros, pero la juguera, que es la que más trabaja, y trabaja con muchísima fruta de afuera, no llega a las 10.000. Ujú. ¿Y O qué? sea que hemos descendido en producción terriblemente, terriblemente. Claro. ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? Yo digo, estamos conversando con Eduardo Domínguez, un hombre de la producción de toda la vida, un hombre que además analiza, yo lo sé, analiza cada cosa que sucede. Digo, ¿qué es lo que pasó, Cotato? Qué difícil, qué difícil de sacar una conclusión, ¿no? Fíjate que eso pasa en todo Río Negro, o sea que podemos echar la culpa como siempre al otro, pero no es tan así, o sea, todos somos culpables de que Río Negro haya pasado de ser el primer productor casi mundial de manzana a ser uno de los últimos orejones del tarro, Ujú. porque fíjate que en el valle de 120, 130.000 hectáreas que había en producción fueron quedando muy pocas, y hoy no sé la cantidad, pero no llegan a 35. Claro. O sea que el mal fue generalizado. Somos en Argentina. Ujú. Y bueno, y puntualmente el caso de Lanza Roja, Sí. ¿cuándo empezó? Hablábamos recién de la época de esplendor, allá en la década del 70. ¿Cuándo empezó la decadencia? ¿Cuándo empezó a convertirse en tan deficitaria la cosa que hubo que cerrarlo? Bueno, mira, yo te puedo contarte cuando yo ya estaba ahí, estamos formando parte, porque ya me había hecho cargo de la chacra que me había dejado mi padre, Ujú. y bueno, tenía muchísima cantidad de manzana y teníamos, bueno, todo armado, todo hecho. Luchamos muchísimo para mejorar el galpón, adecuarlo a las necesidades de ese momento. Es más, te digo que me acuerdo cuando empezamos a hacer las gestiones para hacer el frigorífico. Ujú. Bueno, viajes para todos lados, tratar de conseguir los créditos necesarios, los que hicieran el proyecto del frío,
De hecho, el frigorífico se hizo y fue de los más avanzados de ese momento. Bueno, el único que había, o los únicos que había en ese momento eran Frucar y la cooperativa de productores, y nosotros hicimos uno para nosotros solos. Claro. Que realmente era de avanzada porque tenía maquinaria más modernas que los otros dos que estaban en funcionamiento con mucho éxito, que todos los años se llenaban los dos, Cooperativa y Frucar. Claro. Y bueno, como no alcanzaba, decidimos jugarnos y hacer el frigorífico. Eso fue alrededor del año 78, bueno, que se logró concretar la construcción del frigorífico. Y bueno, ahí se funcionó normalmente, digamos, como un galpón comercial por muchos años. La exportación fue decreciendo los años siguientes, para los años 80, después ya fue bajando, no era tan buen negocio para nosotros exportar, nos dedicamos mucho más al mercado interno, y bueno, te puedo decir que eso fue funcionando, bueno, con algunos altibajos, hasta que yo me acuerde que dejé de formar parte de Lanza Roja en el año 2009. Hasta ahí, bueno, ahí vendí yo mis acciones y siguió funcionando relativamente bien. Bueno, y ahí empezó la debacle porque a los pocos años, bueno, se cerró. Bueno, y una primera sensación de lo que, bueno, de lo que sucedía en la jornada de ayer, cuando te enteraste que era lo que estaba pasando. Digo, ¿cuál fue la primera sensación, digamos? ¿Qué es lo que aparece cuando ocurre una cosa como esta, después de haber sido parte de esta historia, Cotato? Y realmente de mucha tristeza. Mi hijo me pasa la noticia a eso de las 9 de la noche. Me dice, ¿te enteraste que se quemó Lanza Roja? Yo había escuchado que había habido fuego en la colonia, y bueno, y hice el chiste que hacemos siempre. Alguno que estaba quemando yuyos o quemando ramas de la poda. Y dice, no, se quemó Lanza Roja. Bueno, realmente me cayó muy, muy mal, porque, bueno, las emociones siempre están, obvio. Y los recuerdos uno trata de quedarse con los buenos y descartar los malos. Y te puedo decir que Lanza Roja fue para mí un buen recuerdo, o sea que la tristeza que me agarré anoche fue bastante grande, realmente. Imagino, porque nadie lo pudo volver a poner en marcha, no hubo intenciones, no hay la cantidad de fruta que necesita un galpón de esa envergadura para trabajar. Y bueno, o sea que todo eso se junta un montón de cosas para decir, en Río Colorado me parece que cada vez vamos peor. Y sobre todo en el tema fruticultura. Seguramente, Cotato, lamentablemente esta historia es así. Seguramente también debe tener muchas más partes la historia de Lanza Roja, como tiene muchas más partes la historia de la colonia, ¿no? Pero bueno, queríamos tener esta referencia. Yo te decía hoy por privado que bueno, que no podíamos permitirnos nosotros, después de tantos años y de tantas cosas que pasan por este micrófono, no dejar que se caiga probablemente uno de los últimos grandes de la colonia, y que se caiga sin hacer ninguna referencia, dejar ningún registro guardado de lo que fue parte de esa historia. Así que nos pareció muy rico todo esto que acabas de decirnos, como para que aquellos que no lo conocieron sepan de qué se trataba. Cuando decimos que era grande, porque la colonia era grande. Era grande, realmente era grande. No te puedo decir, bueno, Lanza Roja en los últimos tiempos éramos alrededor de 12 productores. En total en la sociedad éramos 15, pero bueno, algunos ya habían dejado de producir en los últimos años, y entre los 12 que quedábamos, no te puedo decir la cantidad porque no me acuerdo, pero bueno, la unidad de trabajo de esos tiempos era el cosechero, y pensá que cada uno de los 12 aportábamos entre 10.000 y 25, 30.000 cosecheros al galpón. O sea que si tenemos 10 por 20.000,
tenés una cifra de cosecheros y en toneladas de fruta realmente importante que se trabajaban en Lanza Roja. Sin dudas. Cotato, nada, te agradezco muchísimo este ratito aquí en la radio. Seguramente, insisto, hay mucho más para contar. Ya nos vamos a juntar ahí Por supuesto que sí. a que nos cuentes un poco más. Pero queríamos tener esta referencia, así que por eso te agradecemos mucho. Te mandamos un gran abrazo. Gracias, Hugo. Realmente una pena lo que nos pasó. Una pena, de verdad. Bueno. Que tengas buen día. Luego. Que tengas buen día, Cotato. Igualmente, chau. Hasta luego. Ahí estaba Eduardo Domínguez. Bueno, ahí está, ¿no? De la mano de su papá, en realidad, llegó a... vio cómo fue el inicio, el comienzo de esta... uno de los sitios, como decíamos hoy, emblemáticos que tuvo Colonia Juliá de Echarren. Estaba viendo algunos números, ¿no? Allá por la década del 70, 75, 78, 200.000 bultos trabajaba Lanza Roja, 110 personas trabajando. Bueno, en general, hacia y desde la colonia, colectivos que iban y venían con gente que iba a laburar, porque bueno, era otra cosa. Y yo no quiero ponerme nostálgico de, bueno, ¿te acordás de aquello? No, pero la realidad es que no podíamos dejar pasar lo que decíamos recién. No podemos dejar pasar que, bueno, se incendió y desapareció un galpón más, como ocurrió hace algún tiempito con Frucar, o como ocurre con toda la colonia en general, ¿no? Que se va terminando, se va cayendo a pedazos y que nosotros queremos por lo menos dejar registro de lo que en algún momento fue. Hablábamos con Eduardo Domínguez a propósito del incendio devastador que terminó con otro de los grandes en el centro de Colonia Juliá de Echarren, el galpón de Lanza Roja. Nuestra FM, búscanos en la web www.nuestrafm.com.